¿Qué tal, amigos de Personas y Negocios? Otra vez tenemos aquí un encuentro. Espero que ahora sí me estén viendo más clarito y me estén escuchando mejor. ¿Cuántas veces nos quedamos sin luz? ¿Cuántas veces nos quedamos con muchas limitaciones? Como les digo, soy Sergio Iturbe, estamos transmitiendo desde el piso número 7 y aquí tenemos esta bellísima vista. Y pues bueno, hoy tenemos un programa sensacional. Vamos a hablar de la sucesión empresarial. Y vamos a tocarlo desde el punto de vista de la parte lógica de lo que es suceder a sus hijos, a sus suegros, a su esposa, la empresa, como también desde el punto de vista legal. Espero que nos alcance el tiempo y las condiciones lo permitan para hacer algunas otras entrevistas. Y empezamos con el licenciado José Antonio Ugalde. José Antonio Ugalde, Sergio, qué gusto estar aquí. Qué gusto, qué gusto. Muchas gracias por esta entrevista. Pero platícame, José Antonio, brevemente tu currículum. Me hiciste llegar tu CV, claro. Pero es tan abundante que a lo mejor que tú nadie lo puede resumir. Si fueras tan amable, José Antonio. Con todo gusto, Sergio, estamos en Personas y Negocios. Este espacio que nos brindas, muchas gracias. Decirles brevemente una semblanza. José Antonio Ugalde Guerrero, queretano de nacimiento, de muchas generaciones, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, desde antes la preparatoria Norte, que en aquellos años pues le decíamos en los 90 la prepa Monte, con el debido respeto, estábamos muy alejados, ahora estamos ya muy cerca. Después especialista en Derecho Penal, después maestría en Derecho Penal y con algunos cursos, diplomados, talleres que requiere esta actualización permanente que debemos tener todos los abogados y en general todos los profesionistas para que no haya problemas de no estar actualizados y de tener muchas dudas. Ahora con la responsabilidad de estar como director en la Universidad de Londres, Campus Ciudad de Querétaro, donde ejercemos además de responsabilidades inherentes al cargo, pues la representación legal de la institución y con una gran trayectoria en las instituciones. Si me permites brevemente, pues la extinta Procuraduría General de Justicia, la Notaría Pública número 30, decía la Dirección de Averiguaciones Previas, que ahora es Dirección de Investigaciones, Dirección de Acusación ahora, y también en otros espacios como la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y algunas otras instituciones que nos han dado el privilegio de contar y de formar muchas generaciones de policías y muchas generaciones de universitarios que hoy son exitosos profesionistas en distintos espacios, desde la contaduría pública, la psicología, el derecho y otras carreras que tenemos en la universidad, y ahora con el gusto de compartir con el auditorio de Personas y Negocios. Pues hombre, José Antonio, una currícula bastante abundante, tu espectro es amplio y pues bueno, yo creo que el tema de la sucesión empresarial lo vamos a poder tocar, pero bastante desahogadamente, porque no solamente lo puedes cubrir desde el punto de vista legal, sino también lo podemos cubrir desde el punto de vista, pues, lo que es la parte natural de lo que es la sucesión empresarial. La parte social, la parte humana y desde luego desde las instituciones, ¿no? Desde el pequeño negocio hasta la gran empresa. Correcto. Bueno, nosotros, como saben ya el auditorio de Personas y Negocios, la estructura del programa son 3 preguntas. Adelante. La primera pregunta es, ¿qué pasa? Y cuando estamos hablando de qué pasa, yo estaría preguntándote, ¿qué características debe de tener una empresa para que los sucesores se haga una transmisión limpia, sin problemas? No sé si estaremos de acuerdo que muchas veces queremos heredar nuestros negocios, nuestras empresas, claro, pero estamos heredando problemas legales de todo tipo, fiscales, mercantiles, financieros. ¿Qué tienen que hacer las empresas jurídicamente, José Antonio, para que no le transmitamos problemas a los sucesores?
Muy bien, Sergio. Mira, qué gran tema y qué buena pregunta, ¿eh? En primer lugar, decirle a quienes nos siguen con esta transmisión, pues que la sucesión vamos a definirla de manera muy sencilla. Si les parece, esto lo enseñamos en las universidades en la primera clase de Derecho Civil. Normalmente tenemos que estructurar un código civil por libros, desde lo individual a lo general. En primer lugar, lo que se tiene que saber es qué es una sucesión. Vamos a definir muy sencillo la sucesión como la transmisión lógica, la transmisión necesaria de bienes, de derechos, pero también de cargas u obligaciones. Correcto. Por causa de la muerte de una persona respecto a otra u otras personas, que no se extinguen en este caso esos bienes, esos derechos, esas obligaciones o cargas con la muerte de la persona. Quisiera yo hacerte aquí un paréntesis. Sí. No se extingue. Exacto. Con la muerte o la enfermedad. Exacto. Ahora que estamos hablando de problemas estos de pandemias y demás que puede estar ocurriendo, no se extingue con la muerte, sino que se hereda también estos compromisos. Sí, se traslada, se transita. ¿Cuál es la finalidad de esto? Hemos escuchado muchas expresiones que son ambiguas, expresiones que son inexactas y falsas. Hay gente que llega a decir, lo digo entre comillas, heredó en vida. Eso no existe. Para que podamos hablar de una herencia o de una sucesión, ¿qué se necesita? Necesitamos mortis causa, que haya por causa de muerte, que una persona pierda la vida en las circunstancias que ustedes se puedan imaginar, pueden ser indistintas. Entonces se necesita que una persona pierda la vida para que esos bienes, repito, que no se extinguen con esa muerte, se puedan trasladar a una o más personas, y estoy hablando desde los bienes inmuebles como las casas, los edificios, los terrenos, y también los bienes muebles. Correcto. ¿Qué se puede y qué se debe trasladar? Todo, absolutamente todo. Hay personas que ahora que estamos en el mes del testamento, justamente en septiembre, en medio de la pandemia, entonces este es un excelente espacio para recordarle a la gente que tenemos esta figura muy importante que es el testamento. Un testamento muy sencillo, como es el testamento público abierto, que tiene que ver con la figura del notario público, entendido como un fedatario, como un depositario de la fe del Estado, que le va a dar certeza a la última voluntad de una persona. Y cuando digo la última voluntad, también está este otro mito de personas que dicen, hijo, ¿por qué me quieres llevar al notario o a la notaría? ¿Que ya quieres que me muera? No, se trata justamente de un tema de previsión, un tema de prevención de problemas, de cargas, de más dificultades que desde luego van a afectar la salud de las personas. Correcto. Entonces el primer punto está dado, la sucesión es esta traslación, este tránsito de los bienes. Correcto. Por una cosa, Sergio, la propiedad fue concebida para que tenga una utilidad pública. Va de la mano con el tema del trabajo y va de la mano con el tema de la aspiración de toda persona a contar con un patrimonio propio que vaya creciendo, 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 y por qué no decirlo, es una aspiración de toda familia. Correcto. Que sus hijos, que sus nietos y todas las personas que están dentro del semblante, dentro del cariño de las personas, pues estén protegidas. Y qué mejor manera que hacerlo mediante un testamento. Correcto. ¿Sí? Pero nos tendríamos que preguntar, bueno, nos alcanzó el tiempo para justamente hacer los preparativos y hacer la herencia. Quien vamos a heredar, la esposa, los hijos, ¿tendrán las condiciones legales para poder recibir este testamento, este legado? Porque muchas veces estamos hablando de menores de edad. O incapacitados de alguna manera, física, mental o hasta emocionalmente ahora. Así es, Sergio. ¿Qué requisito debe de tener cuando estamos hablando de un menor de edad? ¿Se puede heredar también? ¿Se puede hacer la sucesión a un menor de edad? Sí, ahorita lo contestamos con mucho gusto. Correcto. Ok, no se vaya. Vamos a tener una breve pausa y continuamos con ustedes. Gracias. Muchas gracias.
like a bird on a tree. Pues bueno, ya estamos de regreso y estábamos antes de irnos al corte preguntando qué características debe de tener el heredero, sobre todo cuando es un menor de edad. Sí. ¿Tiene que ver con ciertos requisitos legales para poder hacer esta transmisión, licenciado? Sí, Sergio, si te parece lo manejamos de una manera muy, muy concreta. Ok. Decimos que esta voluntad libre, hay quienes definen que esta voluntad debe ser personalísima. La palabra lo implica, es un acto unilateral, personal, es libre y es revocable, eso es muy importante. Entonces yo puedo acudir ahorita aprovechando los excelentes descuentos que hay ahora con el mes del testamento, pensamos en el testamento público abierto, con un costo en promedio de 1,500 pesos para personas en general y de 1,000 pesos. Es un acuerdo que se hace ahí entre los notarios del Consejo de Notarios de Querétaro para que este costo muy accesible sea para las personas del sector salud, las personas, los que llamamos los guardianes, ¿no? De nuestra salud. Entonces necesitamos que las personas a quienes voy a designar, ¿a quién puede ser? A quien yo quiera, a quien se me dé la gana, por eso es un acto de libre voluntad. Yo puedo acudir ante el notario y designar a Sergio, que es mi amigo, porque es la persona que yo designaría. No tengo que hacer un capítulo de bienes, no es obligatorio, no tengo que decir bajo qué características. Lo puedo hacer de manera amplia y desde luego que a mi muerte ese documento es el que se tiene que respetar. Obviamente tenemos que ver que sea un documento válido, que se haya otorgado ante la fe de un notario que haya cumplido con todos los requisitos. El notario va a dar cuenta, por eso es un fedatario público, va a dar cuenta de que mi acto se otorgó de manera libre, que fue de manera espontánea, sin coacción, sin ningún dolo, sin ninguna amenaza o coacción de otra persona. ¿Y a quién puedo designar? A quien yo quiera. Perfecto. A quien yo quiera. Desde luego que si esta situación ocurre siendo la persona que designe menor de edad, habrá que normar un representante legal. Correcto. Bien, pues esto es tocante a la parte de los menores de edad. Claro. Sí, la situación legal que debe de darse. Pero ahora vayamos del lado que supongamos que el menor o la persona que sea, la esposa o el esposo, quiere revocar esos poderes que le está entregando la persona que está sucediendo a la empresa. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Te ha tocado una situación similar? Sí, sobre todo hablamos de los actos de oposición, ¿no? Sí. Porque hay personas o hay terceros que dicen este acto no se otorgó de manera libre. Justamente ahora en Querétaro estamos viendo, para no decir nombres específicos, Fernando L. o Fernando N., ¿no? Una persona que era notario público y con ciertos temas ahí de quejas. Hay que observar que el acto se haya otorgado de manera libre, insisto, sin coacción, y que la persona no se oponga a recibir justamente estos beneficios, porque al final del día son beneficios, pero decía hace rato también se puede designar algunas cargas u obligaciones, algunas deudas, desde luego que se deberán pagar con los bienes del autor, en este caso, del sujeto que lo causó, en este caso del testador o en este caso de la persona que falleció, con su patrimonio, no con el patrimonio de la persona a la que se designó. Pues pues qué importante es, licenciado, el hecho de que la persona que va a dejar el negocio, pues checar qué características tiene el negocio, qué tan endeudado está, cómo está la situación fiscal, cómo está la situación patrimonial. Claro. Yo creo que todo esto es importante porque ya lo dijo usted, desgraciadamente heredamos también las deudas. Claro que sí. En este caso, ¿alguna recomendación para poder hacer una transmisión más sana? Sí, claro, lo importante en las empresas, Sergio, es tener las finanzas sanas. En ocasiones nos hemos dado cuenta que durante el ejercicio fiscal o durante el año, las personas, vamos a decir los socios, tú y yo somos socios de X empresa, hay que checar en primer lugar que sea una sociedad mercantil, por ejemplo, que esté bien constituida, o una sociedad civil, cualquier negocio, inclusive podría ser dedicada a una asociación civil, a algún colegio,
algún tema deportivo, hasta una fundación. Okay. Entonces hay que ver quiénes son las personas, en este caso, si fuéramos tú y yo los socios, checar la sana administración, las finanzas sanas, los balances, los estados de cuenta, porque ahí se tendría en ocasiones que nombrar algún administrador especial con facultades especiales, algún interventor que haga este equilibrio entre los pasivos, entre los activos de la empresa y desde luego que no tenga este tipo de deudas para que no rebase al patrimonio personal. Ese es el límite, que no rebase para que la persona que vive o la persona que aún está siendo o no designada en una empresa tenga que responder con su propio patrimonio. Vámonos a otro caso. ¿Qué sucede cuando no existe esta sucesión testamentaria? Sí, claro. ¿Verdad? No está preparado el sucesor en recibir a la empresa. Sí. ¿Qué sucede en esta situación donde no hay donde está el terreno de nadie, ¿no? Claro. ¿Qué sucede en estas circunstancias? Sí, en el primer caso estamos hablando de una sucesión testamentaria, respetamos la voluntad siempre y cuando sea pegado a derecho y el documento no esté con algún vicio. El ejemplo que mencionas es muy común. Okay. ¿Qué ocurre cuando no hay un testamento o cuando no hay una designación especial? Sí. La persona falleció. Aquí hablamos entonces de otro tipo de sucesión, que es la sucesión legítima, donde vamos a hablar del tema del parentesco. Aquí el parentesco, en primer término, habría que señalar quiénes son las personas que tienen este vínculo vamos a llamar de consanguinidad, donde hay desde luego grados, donde hay líneas. En primer lugar los descendientes, luego los ascendientes, los colaterales y desde luego también el tema del cónyuge, que el cónyuge, como sabemos, no es familia originalmente. Es curioso porque ahí lo que hay es una relación de tipo contractual. ¿Sí? En este caso utilizaríamos las reglas del parentesco por la mayor cercanía. Insisto, como bien mencionaba, siempre y cuando sean personas que tengan capacidad de ejercicio, es decir, una mayoría de edad y que estén libres de vicios o libres de incapacidades. ¿Sí? Correcto. Bien, ya por último te preguntaría, ahorita es ¿qué pasa? ¿Verdad? La siguiente pregunta, como la estructura lógica del programa, es ¿qué podemos hacer? Claro. Si fueras tan amable, ¿qué haríamos? Lo mencionamos como recomendaciones, por favor. ¿Te parece? Sí, bueno. Vamos a decir un poquito el ABC. Sí, y en circunstancias tan especiales como las que estamos viviendo, estas circunstancias, el tema de la pandemia, el tema de, seguramente ya les ocurrió a ustedes, les ocurrió aquí también a Sergio, lamentablemente, no sé ustedes, pero yo cada vez lo vivo más cerca. Antes me enteraba que la abuelita de un alumno, el primo de un vecino, el tema de COVID. Sí, este tema tan lamentable, cada vez lo veo más cerca porque ahora ya nos enteramos que fue el papá de un amigo o inclusive algún familiar cercano de nosotros y con las circunstancias especiales que tenemos. ¿Qué recomendación haría? La primera y más sencilla, quítense de problemas, acudan a un notario público. Notario. Hay muchas facilidades, justamente nosotros ahí en la Universidad de Londres tenemos algunos convenios que son específicamente para facilitar, Sergio, el allegar a las personas y que no tengan que ir a varias citas, que nada más hagan una cita, no 2 o 3. Normalmente vas, te presentas, el notario da fe, los documentos, los requisitos, los pagos y después ir a recoger el testimonio. Que la gente sepa que estos testamentos van a constar en un documento muy conocido como escritura pública. Las personas lamentablemente siguen ubicando las escrituras como aquellos documentos donde consta la propiedad de un inmueble e inclusive llegaban a apostarlos, ¿no? Y eso es inválido. Aquí más bien el testamento consta en una escritura pública, que acudan a la notaría más cercana, no tiene que ser la colonia A o la colonia B. Las notarías están distribuidas en todos los distritos o demarcaciones territoriales, puedes ir a la que más te agrade. El notario es un fedatario que tiene justamente este depósito de fe en todo el estado. Esa sería mi mayor recomendación. Y desde luego aprovechar, Sergio, los costos tan accesibles que se tienen, ahora que te decía ronda entre 1,000 pesos para personal médico y 1,500 pesos para las personas. Se hace la cita y únicamente es para recoger el testimonio, para que no haya este intercambio. Se facilita inclusive que no haya el manejo de papel moneda o el manejo de billetes, sino que sea con una cita y una transferencia bancaria en una cuenta segura. Todo se presta en esta época, ¿verdad? Todo para que sea para facilitar, más sencillo y evitar problemas. Sí, correcto.
Si fueras tan amable de compartirnos, ¿en qué proyecto estás trabajando? Sé que estás Sí. a tu cargo de la Universidad de Londres, Sí. pero en específico y algo relacionado con el tema, algo que nos puedas compartir Sí, de Sergio. tu quehacer diario. En el minuto que nos queda, lo diría. Dos cosas, una invitación directa a quienes nos ven, a quienes nos siguen esta transmisión, y lo voy a estar haciendo a través de tu persona y del Por favor. programa, si me lo permites. Muchas gracias. Uno, quienes tengan dudas se pueden acercar a un bufete jurídico que tenemos ahí en Ujú. el municipio de Corregidora, precisamente aquí a un par de calles en el centro de mediación. Sí. Y otra sería acercarse a la propia universidad para que aprovechen estos convenios que facilitan muchísimo los días que nos quedan del mes de septiembre para que los costos sean más accesibles. Apúrense, ya falta poquito tiempo. Muchas gracias, el tiempo es oro en este tipo de medios. Claro. Muchas gracias a nombre de Personas y Negocios. Claro que Espero sí, que no señor. sea la última vez que nos acompañes. Tú ya eres asociado a este programa. Gracias, Y Sergio. esta cámara y estos micrófonos están abiertos para tu persona. Muchísimas Muchas gracias. Al contrario, Sergio. Y no se vayan, enseguida tenemos otra entrevista muy interesante. Aquí los esperamos. Muchas gracias.